Y resulta que me dice, sí, Flor, esta es una playa de gomelos. Los destrozos que dejó esta tormenta que... El muercito en nuestro nuevo patio, miren cómo estamos camuflados en... No, lo que se está moviendo, la camioneta. Muertes por caídas de cocos que por mordeduras de tiburones. Así que le pedí ayuda a mi querido amigo personal, el ChatGPT. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Si es el primer video que ves de este canal hermosísimo, te cuento que nosotros somos Flor y Juan y vivimos viajando en este motorhome hace más de 5 años y medio. Hace unos 2 meses aproximadamente que ya entramos a Colombia y este es nuestro 8º país en viaje. Hace una semana aproximadamente que llegamos a la costa colombiana, al Caribe colombiano, al Atlántico, al norte del país, y cuando estábamos a solamente 4 kilómetros de llegar a la costa, cuando habíamos llegado al pueblito de San Antero, ahí mismo la camioneta se rompió, quedamos varados, como dicen acá, porque empezó a perder agua de la bomba. Resulta que Juan vio que había un tornillo, desarmó la camioneta, vio que había un tornillo que se había roto, que estaba ahí clavado adentro, y además que también la junta de la bomba estaba bastante deteriorada y por ahí pasaba agua. Así que lo que hizo fue que con un papel de junta hacer nuevamente el molde, cambiarlo, volver a colocarlo, y así llegamos bien a la costa. Y resulta que no volvió a perder agua, pero sin embargo hay que hacer ese arreglo, hay que sacar ese tornillo y colocarle uno nuevo. Así que en este momento nos encontramos en los bomberos de San Antero, que nos dieron permiso para estacionar acá en la puerta y que Juan pueda desarmar la camioneta para ver si puede sacar finalmente ese tornillo. ¿Qué hace usted? Sí, mamá. Ah, bueno, este entonces es Hawái, era de suero. No, ¿cómo le dijo? Hawaianas, jamón, Jamón. queso y piña. Y piña. Ah, Leche cortada. leche cortada es la que tiene carne. Carne y suerito. Ah, entonces esa, leche cortada, menos mal que le pregunté. Y árabe, no, ¿cuál era la de carne? La de carne es esta. Muy rica. Deme 2 de carne. ¿Qué pasó? ¡Qué alegría! No lo puedo creer, mirá. ¡No! Lo saqué. ¿Cómo hiciste? No sé, estaba muy complicado. Lo primero que hice, lo invoqué al abuelo porque iba a usar el formón del abuelo de carpintería. Dije, la única manera es agarrar, darle de costadito, así, ir pegándole, porque sobresalía así, un poquito sobresalía. Entonces le fui pegando, y recién cuando giró, acá me la había llorado, boludo. ¡Ay, hermoso! ¿Viste? No necesité la soldadora, la agujereadora. Ya te había sacado la agujereadora yo. No. No te la puedo creer, sos un genio. Persevera y triunfará. No lo puedo creer, hermoso, ¿eh? No, yo pensé la que veía iba a re ser complicada. un quilombo, sacar Yo esto también. dentro de un bloque del motor, pero Yo hay que tener también. paciencia. Ahora falta otro tornillo que se partió adentro, pero se partió tan adentro que nos da la posibilidad de enroscarle otro tornillo encima. Entonces ya tengo que ir a comprar los tornillos, nada más. Grande, hermoso. Miren lo que acabo de conseguir, agüita. Agüita que no es para beber, es solamente agua dulce, pero voy a aprovechar para limpiar un poco de ropa, porque en la costa se te ensucia todo súper rápido por la arena, por la sal del agua. Así que nos viene de 10 estar paraditos acá, que nos convidaron agua dulce. Sigo aprovechando el agua, no se imaginan cómo. Ya me bañé, lavé ropa, me saqué toda la ropa que tenía puesta, la lavé. Acá estoy que lavé la ropa de Juan también, colgué acá toda mi ropita que lavé. Después de sacar los tornillos, un muchacho de acá lo llevó a Juan hasta el pueblo a conseguir otros tornillos para poder reemplazar esos que estaban partidos, ¿no, hermoso? Sí, no es que fuimos a una bulonera, a una casa que vende tornillos, no, fuimos a lo de Don Toto, creo que era. Primero fuimos a uno, después fuimos a otro, a mecánico, viste que por lo general los mecánicos tienen caja y caja de tornillo oxidado viejo.
Así que nada, fui, me puse a buscar y encontramos el principal, pará, ahí vuelvo, que es este, el que se partió. Este es el principal porque son 3 de la bomba, uno de abajo del armazón que se había perdido, que lo conseguí, y el de acá arriba, que va atrás del tensor. Eran 3 tornillos. 3 tornillos, 2 partidos y uno que se había perdido. Y Don Toto tenía todo. Don Toto tenía todo. ¡Qué genial! Le tiré ahí unos mangos, como decimos en Argentina. Pero no le tiró las pesos. frutas, porque nosotros La liga, decimos... me dijo acá el muchacho. Ah, Tirá la liga. unos pesos. 4.000 pesos le tiré, genio. Claro, bueno, nosotros decimos tirar unos mangos, pero no quiere decir que le vamos a andar tirando fruta a la gente. Claro. Lo aclaramos acá porque es una forma de decir. Sí, ya se lo he dicho a varias personas y me han quedado mirando como, no quiero fruta revoleada. 6 horas después, lograste arreglar la merche, poner los tornillos. Sí, quedó como nueva, ahí está, no pierde ni una gota de agua. 6 horas después y 2 litros de deshidratación menos. No, tremendo el calor que hace, hermoso. Resististe, aguantaste, te mereces un premio, así que nos vamos a la playa nuevamente. Y miren dónde volvimos, a nuestro patio de la Playa Blanca, que nos recibió con este atardecer tremendo. Qué lindo lugar. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Amanecimos en esta playa. Y como es de costumbre, después de levantarnos hay que ordenar toda la casita. Ya está la cama hecha nuevamente sillón. Ahora a ordenar las sábanas y todo lo demás. Ahora sí, ordenada la casita, a tomar el cafecito de la mañana. Observen esto, son las 8 de la mañana y ya hay gente adentro del agua. ¿Pueden creer? Hace mucho calor acá, está bien, hay que refrescarse. Díganme si no soy una valiente. Cociné y me cociné. Ay no, Dios mío. Esto es tremendo. Me preparé el desayuno, huevitos pericos y un arrocito que ya tenía hecho. No me puse a hervir arroz ahora porque me muero. Cafecito, bueno, quedó poco café, pero es lo que hay. No pienso hacer más. Hoy el día está nublado, nubladazo. Y a pesar de eso, el calor es igual de fuerte. Por favor, Pachamama, un viento te pido, nada más. Dios, 1 hora y media, lo logré. No puedo creer, tortura este calor.
clima aquí. Se largó una tormenta y eso que hoy a la mañana amaneció con sol, después se nubló. ¡Dios mío! Parece que se está viniendo más fuerte desde el mar la tormenta. Mamita. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Uy, el pescador, mira con los cangrejos. ¡Wow! Uy, el rayo. Uy, se cayó el palo de... El arco. El arco provisorio. Ay, señor, métale pata. Mira todos los cangrejos que lleva. No. Lo que se está moviendo, la camioneta, por el viento. Opa. Ahí frenó un poquito. Ay, Dios, la calma que antecede al huracán. Ahora sí, después de una semana en este patio precioso, nos vamos a continuar ruta. Miren las consecuencias de ese chaparrón. Igual sigue lloviendo muy poquito por ahora, pero parece que va a continuar esto. Los destrozos que dejó esta tormenta, que no duró tanto, pero fue muy intensa. Miren esto. A la pelota. No, qué bárbaro. Qué miedo estar por la calle como el señor de los cangrejos. Wow. Uy, qué lástima. Ahí están los vecinitos de acá de San Antero que paramos para comprar al supermercado. Y mientras nos despedimos de San Antero, les quiero mostrar que compré buñuelitos de queso, que yo mostré la receta, pero bueno, comprados tienen otro sabor. Una delicia este buñuelito de queso y por supuesto siempre con un tintico para acompañarlo. Paramos en la estación de servicio a comprar líquido refrigerante y les quiero mostrar este mural espectacular con todas referencias a cuestiones de la zona. Por ejemplo, el burro, que aquí se realiza en San Antero, el Festival Nacional del Burro, creo que es en el mes de abril si no me equivoco. El sombrero volteado. El sombrero volteado es característico, símbolo de la costa. Miren las prendas características, el cangrejo que no puede faltar, el colibrí. No. Miren la calidad de este mural, ¿eh? No me había dado cuenta que también estaba el detalle de la mochila arhuaca, ¿eh? Algo muy interesante es que el sombrero volteado fue declarado símbolo de Colombia por el Congreso Nacional. Bueno, malas noticias. No vamos a poder continuar ruta como pensábamos, porque la idea era ir hacia Coveñas. La ruta que teníamos era solo 30 kilómetros. Resulta que la ruta está cortada por reclamos. Aparentemente nos dijeron aquí en la estación de servicio que por pueblos originarios. Nos dijeron también los camioneros que no se puede pasar, así que así es la vida. Nos volvemos a Playa Blanca. Parece que no quiere el universo que salgamos de esa playa tan hermosa. No queda otra. Y como siempre digo, si la vida te da limones, hacete una buena limonada. Como no queda otra, no podemos continuar nuestro camino, nos vamos a quedar acá, pero hay algo que venimos viendo desde que llegamos y nunca paramos a conocerlo, que es el mirador, así que este es el momento, ¿por qué no?, para conocer el mirador de San Antero. Los manglares, amo estos murales alusivos a todo lo que tiene que ver con el lugar. Esta belleza son pelícanos, que no filmé ni un pelícano. Qué bonitos, están como todo en el proceso de volar en círculos hasta cazar a su presa. Tremendo, me encantó. Muy interesante que el mirador tiene rampa para personas con movilidad reducidas o mamás con carritos de bebés. Miren lo que es la vegetación, el verde. Mucho plátano veo, el mar está ahí atrás y se nota un poquito lo que es el Golfo de Morrosquillo, esta forma circular que apenas se ve de acá, pero bueno, desde el aire se ve mucho mejor. Por atrás tenemos el Golfo, pero esto que tenemos acá adelante es una isla colmada de vegetación. Y esas parecen mansiones, son unas casonas enormes.
Muy lindo el mirador, es gratuito y abajo tiene un restaurante que me imagino que es el que creó y construyó todo este mirador. Tenemos novedades porque acaban de acercarse dos muchachos de Bogotá a sacarse una foto y nos acaban de contar que están abriendo el paso cada 10 minutos. Hay que ir y esperar, así que vamos a ir y vamos a esperar a ver qué pasa, si podemos pasar. Si la vida quiere que pasemos, pasaremos y si no, nos volveremos. Ya estamos en la ruta, motos vienen del otro lado, camiones, hay que ver qué pasa porque ahora ya se ve desde adelante que ya están frenados, así que tal vez toca esperar acá mismo. Quien dice tal vez, dice seguro, así que acá paramos tomando los tinticos, los cafecitos. Era verdad, arrancó el toque, miren, ni tiempo de arrancar a los camiones que estaban esperando, que hay muchos que ya se habían bajado. Ah, no, tremendamente larga era la cola, porque todavía falta un montón para llegar hasta donde estaba parado. Pasamos un montón de camiones. Dicen la policía que pasemos. Gracias. Métale, dicen. Por la duda no levanto mucho la cámara. Hay que agradecer, obviamente. Deben dejar pasar los vehículos muy poco tiempo, por eso la policía nos apuraba para que todos pasáramos, porque obviamente pasamos y vuelven a cerrar. Ahora sí, estamos entrando a Coveñas. A simple vista se nota que es más grande que San Antero, por lo menos eso parece desde que entramos. Vamos a ver. Ya que los supermercados tengan estacionamiento está buenísimo, porque en San Antero nos costaba ir al súper porque teníamos que dejar la camioneta en la calle y es bastante molesta, pero igualmente siempre pedimos permiso, ¿no? Esta es la boca de la ciénaga, tremendo como desemboca en el mar. Observen cómo han colocado piedras en todos lados para poder contener la playa y que el mar no se lo siga comiendo, porque se comió toda la playa. Algo que me encanta, que vimos por primera vez en la costa chilena, son estas lomas de burro. Acabamos de pasar una, allá adelante hay otra, que están hechas con soga de barco. Más costeño que esto. Después de recorrer por completo todas las playas y ver cómo eran, observar un poquito, nos dimos cuenta que esta playa es bastante movidita, hay muchísimos puestos, de hecho está todo lo que es la arena cubiertos por diferentes puestos que corresponden a hoteles, a restaurantes, a paradores, etc. Y a diferencia de Playa Blanca, nosotros encontramos allá un espacio en el fondo como para estacionarnos y estar solitos. Acá está más complicado, pero sin embargo estamos en esta partecita en donde los puestos no están armados. Quiere decir que seguramente el fin de semana sí. Y otra cosa es que estamos más cerca del mar todavía, porque lo tenemos acá nomás. Está bastante ventoso, espero que se esté escuchando bien, por el amor de Dios. ¿Será que acá habrá llovido? Porque yo dije 30 kilómetros, pero no, eran 20 kilómetros. Y acá está toda la gente en el agua. Cuando salimos de Playa Blanca la gente se había ido, no había nadie. Acá ya la gente está full, se están divirtiendo, se están bañando, hay un montón de embarcaciones ahí flotando, amarradas a la espera de los turistas. Y por este lado también continúa y es bastante más larga la playa, pero la calle estaba cerrada porque están haciendo trabajos de mantenimiento, de arreglos, así que no se podía continuar para el otro lado. Larguísima la costanera, está buenísima porque al estar asfaltada se puede recorrer toda, no solamente con el vehículo, también en bicicleta, ¿por qué no? Tenemos una sombrita adelante, qué bendición, porque encima nos da, si sale el sol, nos va a dar el sol en los paneles y a la vez vamos a tener un pedacito de sombra. Lo bueno es que con esta lluvia, más el cielo nublado, hay una brisa no tan caliente, diría, más bien fresquita, lo cual le permite a uno estar más cómodo, sobre todo a nosotros que vivimos adentro de un motorhome. Y ayer hablaba con un vendedor y me decía, no, hoy está frío, porque estaba como hoy, el día, ayer, y me decía, está frío porque estamos en invierno. Usted, señor, no sabe lo que es el frío, le decía yo. Imagínese lo que es en la Patagonia Argentina ahora, o en Buenos Aires, sin ir más lejos. Están todos muertos de frío porque realmente está haciendo unas olas
polares de frío. Y aquí, en realidad, en el Caribe colombiano, no es que hay invierno y verano. La gente le dice invierno, pero en realidad es temporada seca y temporada húmeda. En este momento, que es más o menos entre marzo y mayo hasta noviembre, es todo temporada húmeda. Así que puede llover en cualquier momento del día, pero mayormente llueve por la tarde y las temperaturas llegan hasta los 30 grados. Yo me preguntaba, en la temporada seca, que es el verano supuestamente de aquí, ¿cuáles son las temperaturas máximas? Y no, las temperaturas rondan entre los 25 y los 30 grados. La diferencia la hace justamente esto que les menciono, que es que cuando llueve y se pone todo nublado, se siente una brisa más fresquita, pero la realidad es que las temperaturas son las mismas. Sale almuercito en nuestro nuevo patio, miren cómo estamos camuflados entre las sombrillitas de paja. Y esto es así, es un taquito con una ensalada que tiene de todo que preparó Juan y uno se lo va armando y a troden. ¡Qué pinta que tiene este taco, por favor! Está bajando el sol, pero miren lo que es esto, qué nivel. Díganme, queridos amigos, ¿Coveñas es una playa cheta, una playa cuica, una playa de ricos? Porque estoy viendo como muchas cosas de nivel, muy chetas, como decimos nosotros, y me da la impresión de que esta es una playa de, no sé si de ricos, pero sí de gente más adinerada que tal vez quiera más comodidades como son estas camas enfrente del mar que prácticamente te mojan los pies cuando estás ahí acostado. Observen, observen el nivel, amigos, y me lo ponen en los comentarios, por favor, porque yo no lo sé. Mucho barcito, mucho cóctel, mucha bebida, mucho alcohol, mucho trago. Bueno, se me terminó el camino, amigos, porque por aquí ya no puedo continuar, porque como les mostraba hoy, cuando íbamos con la camioneta, el mar se ha comido la playa, entonces ya no hay playa para caminar por ahí, hay que ir caminando por la calle. Esos edificios denotan que este municipio es bastante más grande que Playa Blanca, donde estábamos antes. Coveñas pertenece al departamento de Sucre, a la subregión de Morrosquillo, como Playa Blanca, que estábamos recién, que justo les mostraba el mirador. Y esta región se conoce desde el siglo XVI con el nombre de Santa Bárbara de Coveña, cuando justamente servía como puerto traficante de esclavos. Y esta es la razón por la que cuando uno llega a la costa de Colombia, al Caribe, se encuentra con una población muy morena. ¿Por qué? Bueno, porque estas personas son todos afrodescendientes. Qué imagen, ¿eh? Igual les digo que me da un miedo caminar por abajo de las palmeras que tienen cocos porque hay más muertes por caídas de cocos que por mordeduras de tiburones en el mundo. ¿Ustedes sabían este datazo? Son muy lindos los cocos, pero a mí me dan un miedo, así que mejor rajemos y jolemos. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y nuestra primera noche en Coveñas. Bastante bien, con calorcito, pero parece que se está alargando ya mismo, Dios mío. Ni un ratito nos deja la Pachamama. Miren esto, banderas que no he visto, pero dice que el horario de guardavidas, de salvavidas, porque acá se dice salvavidas, es de lunes a domingo de 7 a 18 horas, pero esto debe ser en temporada alta, me imagino, en temporada seca. Porque hasta ahora, igual no hace mucho que estamos en la costa, pero hasta ahora no he visto ningún colega mío, ningún guardavidas. Yo me moriría de hambre acá si no trabajan en invierno. ¿De qué trabajan los guardavidas en invierno? Porque nosotros en Buenos Aires, en invierno se trabaja, por ejemplo, en las piscinas climatizadas y en verano uno puede trabajar en la costa si es que quisiera, ¿no? Pero aquí, ¿qué hacen? A ver si me lo ponen en los comentarios y lo podemos leer todos. Y hablando de todo esto que vimos ayer aquí en Coveñas, que yo les decía que es muy cheto, estuve buscando más información y estuve tratando de entender todo. Así que le pedí ayuda a mi querido amigo personal, el ChatGPT, y le pregunté si esta playa es una playa de gomelos. Porque aquí le dicen gomelo, gomela, a lo que nosotros le llamamos cheto, a la gente con otro poder adquisitivo, un poco más clasista. Y resulta que me dice, sí, Flor, esta es una playa de gomelos. Acá viene la gente con un poquito más de poder adquisitivo, así que me confirmó el ChatGPT y ahora confírmenme ustedes,
esta playa, la playa de Coveñas, es una playa de gomelos o gomelas, como le dicen acá los chetos, que me parece muy simpático. Sí, se largó. Le voy a mandar un flor de saludos a Liliana Francucci. Gracias, Lili, por tus mensajes. Gracias por ver los videos, ni bien salen, y encima escribir ni bien salen, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, tenés que dejar ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, pero chequeá si estás suscrito al canal, porque es para nuestros suscriptores. Nosotros vamos a seguir recorriendo este municipio y nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Gracias por sus mensajitos, por sus likes, por su apoyo, por ver el video hasta el final y por verse todas las publicidades que nos ayudan a poder seguir subiendo este contenido. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Que es mi liberación.